Pues estudio de los romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Bienvenidas, hermana. Pueden tomar asiento. Vale. Romanos es el primer libro del Nuevo Testamento posterior a los tratados históricos del Nuevo Testamento. Cuando digo tratados históricos, me refiero a los que todos conocemos como los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son conocidos como evangelios, pero en realidad son libros históricos porque tratan de la vida, del nacimiento, de la vida, de la muerte, de la resurrección de Jesús e incluso abarcan un poquito de los primeros años de la iglesia, como nosotros podemos saber a partir del segundo tratado que escribe Lucas. Sabemos que Lucas escribe el Evangelio según San Lucas y también el libro de los Hechos, que es como Lucas parte 2, ¿no? El Imperio Romano contraataca, o algo así, ¿no? Es la parte 2 de Lucas, ¿no? Entonces, a partir de allí, que son relatos históricos, porque Hechos también trata del nacimiento y la expansión de la iglesia primitiva, cuando se termina esa parte, pues comienzan las epístolas paulinas, ¿no? Que son las cartas que escribe el apóstol Pablo. Nosotros las tenemos en el Nuevo Testamento como libros, los conocemos como libros, pero en realidad son epístolas, son cartas que él escribía. La palabra epístola significa carta, son sinónimos. Lo que pasa es que epístola suena más bonito y más espiritual si lo tenemos en la Biblia, pero son cartas que el apóstol Pablo o que los apóstoles escribían, y lo tenemos en el Nuevo Testamento pues como libros, ¿no? Tenemos contenido doctrinal, consejos, todo es palabra de Dios revelada, pero al fin y al cabo son cartas, ¿no? No teníamos, en ese tiempo no había Zoom, no había un correo electrónico, no había manera de cómo comunicarse, y pues los apóstoles o los autores escribían la carta. Las cartas podrían tener un destinatario o podrían ser universales a todo el mundo que la leyera de la iglesia. Les podía aplicar, les podía servir, o la carta podría tener incluso varios destinatarios. Un ejemplo de esto es la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. La iglesia de Galacia no era una sola iglesia, ni era una sola región. Galacia era una región grande de Asia Menor, de lo que hoy conocemos como Turquía, en donde habían varias ciudades y varias iglesias. Entonces, las cartas, pues, eran enviadas, las recibía una persona que era el encargado de ponerse ahí delante de los demás, leerlas, y todos pues recibían la información que quería el apóstol transmitir. Cuando la carta era para más de una iglesia, se convertía pues ya en una carta circular, como nosotros la conocemos, porque la cogían, la leía una y la mandaban pues para la otra iglesia, la leían en la otra iglesia y la mandaban para la otra iglesia, la leían. Habían ocasiones en que las cartas eran destinadas a una sola persona, como en el caso de Timoteo, por ejemplo, que el apóstol Pablo le escribe al menos 2 cartas que tenemos nosotros en el canon de las Escrituras a Timoteo, pues en ese caso pues serán dirigidas a una sola persona, pues obviamente, ¿no? Las epístolas paulinas son las primeras que aparecen en el Nuevo Testamento, ¿no? Después de los evangelios y el libro de los Hechos. Y las epístolas paulinas, es bueno que sepamos que no están puestas así en orden cronológico, es decir, no están puestas así porque Romanos fue la primera que escribió, después fue primera a los Corintios, después segunda a los Corintios. No, se encuentran así a raíz o a razón de su extensión. La carta a los romanos es la carta más larga de Pablo, ¿no? Luego la menos larga primero a los Corintios, luego segunda a los Corintios, así hasta la más cortita que Pablo escribió, que fue la carta a Filemón. Entonces están así, de más grande a más pequeña. No están en orden cronológico. Así la tenemos por lo menos ordenadas en nuestras versiones modernas de las escrituras, ¿no? Cronológicamente, si queremos irnos a lo que Pablo hizo cronológicamente, bueno, sabemos que en la semana pasada no lo vimos, pero Pablo en su ministerio, en el desarrollo de su ministerio, pues también hizo lo que son los famosos viajes misioneros de Pablo, ¿no? Por lo menos 3 viajes misioneros importantes hizo, en donde pues el apóstol Pablo se juntaba con alguien o con más personas y decía, pues yo voy a tener ahora ir a tal sitio, tal sitio, tal sitio, tal sitio, y eso los conocemos como los viajes misioneros del apóstol Pablo, ¿no? En el primer
viaje misionero o al final del primer viaje misionero, Pablo escribe la primera carta que tenemos nosotros en las Escrituras, que es la carta a los Gálatas. Él la escribe en el primer viaje misionero, ¿no? De hecho, en el primer viaje misionero pasa por todas esas iglesias, por Listra, por Iconio, y allí pues también puede pasar unas aventuras bastante complicadas porque lo apedrean, le queda medio muerto, lo llevan para otro sitio, sigue predicando. A raíz de eso, pues se enteran muchas cosas y le envía la carta pues a los Gálatas al final de su primer viaje misionero. En el segundo viaje misionero escribe la primera carta y la segunda a los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica, ¿no? Solamente eso lo hace durante el segundo viaje misionero. En el tercer viaje misionero, escribe primera y segunda a los corintios y escribe la carta que nos ocupa, escribe la carta a los romanos, en el tercer viaje misionero. Y ya luego, después del tercer viaje misionero, a Pablo, le pasan otras cosas, lo llevan, lo encarcelan en la cárcel, escribe Filipenses, Efesios, Colosenses y la carta a Filemón. Y durante su último encarcelamiento en Roma, escribe las dos cartas a su amigo Timoteo, su discípulo Timoteo, y a Tito, ¿no? En el caso de Romanos, Romanos tampoco fue escrita a una congregación en Roma en particular. Pablo escribe la carta de los romanos a los creyentes que estaban en Roma. Muy probablemente en Roma lo que había eran iglesias en las casas de varios hermanos y Pablo conocía a varios de ellos y tenía muchas ganas de visitarlos. De hecho, ya lo vamos a ver. Pero Pablo le escribe la carta antes de ir a visitarlos. Uno de los motivos principales de la carta es preparar su viaje a Roma, porque quería ir a visitarles, a darles una palabra espiritual a los romanos, y él escribe la carta para eso, ya lo veremos en unos minutos. Y Pablo le escribe las cartas a ellos, no va destinada a una congregación en particular, sino a amigos que tenía allí, creyentes que estaban en Roma, ¿no? Y la carta a los romanos se considera el tratado doctrinal más sistemático, más ordenado y más completo en cuanto se refiere a la doctrina de la justificación por gracia y a la salvación que es por la fe en Jesucristo. Ese es el tema principal de Romanos, la salvación por la fe en Jesucristo y la justificación por gracia. Básicamente ese es el resumen de la carta a los romanos. Es muy doctrinal y es muy importante en esta doctrina que es fundamental y troncal para nuestra vida, en la vida del creyente, ¿no? Hay evidencias de lo relatado en las cartas a los corintios, en la misma carta a los romanos y en Hechos incluso, que nos hace pensar que durante el tercer viaje misionero Pablo escribe primera y segunda a los corintios, y cuando termina de escribir segunda a los corintios es cuando escribe Romanos, es decir, es la tercera que escribe después. Todo esto porque hay situaciones que él nombra en las cartas, sobre todo la vez que él viaja a Jerusalén y recoge la ofrenda para llevar a los pobres de Jerusalén. Aparentemente eso lo hace cuando lo menciona que está ocurriendo en la carta a los Corintios. Cuando habla en Romanos ya eso ocurrió, entonces seguramente la escribe después. La carta a los Romanos muy probablemente la escribe desde Corinto en el año 57 después de Cristo. Es lo que está más comúnmente aceptado, ¿no? Y el propósito de la carta, como les comentaba antes, fue fortalecer a los creyentes de Roma en la fe y preparar a sus amigos para la visita. Pablo quería ir a Roma. En cuanto a la iglesia de Roma, es lo que les comentaba antes, probablemente eran focos o eran casas donde había una iglesia, porque se reunían creyentes, se reunían hermanos, pero en diferentes casas, no tenían estos templos maravillosos que hoy tienen pues las grandes iglesias, ¿no? Ni salones maravillosos con fotos de dinosaurios atrás como tenemos nosotros. Se reunían en las casas de las personas, ¿no? Porque era donde podían reunirse, y ahí pues tenían a una persona que era el líder, ¿no? Y habían otras personas que iban y se reunían a adorar al Señor y a escuchar pues su palabra, ¿no? Estas cartas eran oro para ellos, porque eran
la doctrina revelada al apóstol Pablo de un Nuevo Testamento que ellos todavía no tenían, ¿no? Entonces, pues era maravilloso cuando el apóstol o cuando personas, o cuando Pedro o unas otras personas les visitaban o les enviaban una carta, todo eso era oro para ellos, ¿no? La iglesia de Roma, la tradición, la iglesia católica y muchos dicen que la iglesia de Roma la funda Pedro. Hay muchos autores que están en desacuerdo, que dicen que ni siquiera Pedro fue a Roma, sino hasta el año 60. De hecho, hay algunas, en una carta de Pedro, Pedro parece escribirla desde Roma, pero Pedro la escribe en el año 60. Y otras, hay muchos indicios, ¿no? Entre otras cosas, pues Pablo escribe, le da saludos a todos sus amigos romanos, pero no nombra a Pedro en la carta a los romanos, ¿no? Entonces, todas esas cositas dan que pensar, ¿no? De todas maneras, pues, que Pedro la haya fundado o que no, pues tampoco tiene mayor importancia. Lo importante es que había creyentes allí en Roma y Pablo les escribe esta carta a los romanos, que se constituye la carta a los romanos o el libro de Romanos que nosotros todos tenemos. Si queremos entrar en materia, vamos a abrir la Biblia en Romanos 1. ¿Ya? Romanos consta de 16 capítulos, por lo menos en la Biblia. Sabemos todos que las cartas no venían con numeritos. Voy a empezar el capítulo 1, versículo 1, ¿no? Imagínate que se tenía que ponerse a escribir numeritos, versículo 1, versículo 2. No, eso es una división que se hizo en las traducciones modernas para ayudarnos nosotros a aprender las escrituras y para hacer más simple la búsqueda de los pasajes, ¿no? Estos eran cartas que empezaban de principio a fin y cuando llegaba la supercarta, ¡guau! Me toca leer todo esto, pero bueno, es lo que el Señor ha enviado, ¿no? Era una carta larga, 16 capítulos, era una carta larga y comienza de la siguiente manera. Voy a leer, la mayoría de las veces voy a leer la versión Reina Valera. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. En el versículo 1 ya Pablo deja claro o ya tenemos clarísimo quién es el autor de la carta, ¿no? Probablemente hay cartas como en el caso de la carta a los hebreos, ¿no? En donde no queda muy claro, muchos dicen que fue Pablo, pero no queda muy claro quién es el autor de la carta. En este caso, Pablo firma la carta, comienza diciendo, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, o sea que queda poca duda de que Pablo es realmente el autor de esta carta, ¿no? Pablo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, ¿no? Versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Aquí está hablando de Jesús, que Dios había prometido por sus profetas, por las profecías en el Antiguo Testamento, ¿no? En las Sagradas Escrituras. Aquí se está refiriendo al Antiguo Testamento, que era lo que tenían hasta ese momento escrito. Se está refiriendo a Jesús y en el mismo versículo 3 entendemos que está hablando de Jesús. Dice, ¿acerca de quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. El versículo 3 y el versículo 4 presentan, aunque no directamente, presentan las dos naturalezas de Jesús, su naturaleza divina y su naturaleza humana. Habla de que Jesús era del linaje de David, pero deja la coletilla según la carne, ¿no? Que es interesante que Pablo haya dejado esa coletilla según la carne, ya que tú te refieres a una persona y tú no le dices, bueno, él es tatarabuelo, pero según la carne, no. A menos que estés hablando de, qué sé yo, que ya lleve implícito que estamos hablando de, qué sé yo, de una herencia, de un legado artístico o de cualquier otra cosa. Eso normalmente no se dice, pero aquí Pablo hace la acotación, subraya, según la carne. ¿Ves? Un énfasis que normalmente no tiene sentido si hablamos de cualquier persona, ¿no? Cualquier persona es descendiente, pues, según la carne, pues obviamente, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de cualquier ser humano, ¿no? Y Pablo no solamente hace referencia a la ascendencia de Jesús, que él era del linaje de David, sino que Pablo quería dejar claro que Jesús era descendiente de David. Y esto es importante, porque el Mesías de Israel tenía que ser
del linaje de David. Ya esto lo sabía cualquier judío o cualquier persona que haya estudiado un poquito las escrituras. El Mesías tenía que ser del linaje de David. Jesús vino y ya sabemos nosotros que el pueblo judío a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, no lo reconocieron como Mesías y hasta el día de hoy no lo reconoce Israel como el Mesías que tenía que venir, aunque estaba profetizado en las escrituras que vendría del linaje de David. Aquí Pablo está diciendo, ojo, que estoy hablando del Mesías, porque él viene del linaje, según la carne, del linaje de David, como se suponía que tenía que venir en las escrituras. Y hay muchas profecías que hablan acerca de esto. Por ejemplo, si nos vamos a Isaías, capítulo 11, es una de las profecías más patentes que habla acerca de el linaje o el parentesco de Jesús con David, que venía de esa raíz. Dice Isaías 11:1, saldrá una vara es una vara, pues un palo, ¿no? Saldrá del tronco de Isaí, ¿no? Un vástago retoñará de sus raíces, ¿no? Era un retoño del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? Isaí era el padre de David. Aquí en este caso, el profeta Isaías está hablando no a partir de David, sino a partir del padre de David. ¿Se recuerdan que David tenía su padre llamado Isaí, que lo vino a visitar el profeta cuando quería elegir al nuevo rey, ¿no? E Isaí trajo a su hijo mayor. Mira, aquí está mi hijo mayor, mira cómo está, 2,5 metros, está fuertote, mírale la frente cuadrada que tiene, su mentón varonil, la barba poblada que tiene. Este es el rey, sin duda este es el rey, ¿no? Y David y el profeta Natán le dice, no, este no es. Natán, no, perdón. Samuel. Y le dice, no, pues este no es. Y va y llega hasta David, que era el hijo menor, ¿no? Este llega pues chiquitito, hediondo a oveja, porque estaba cuidando oveja. En vez de venir con un arco y una flecha, vino una arpita. Y este es, pues sí, este es el rey, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, el Señor mira el corazón. Y ya había elegido a David. Y dice la palabra que era del linaje de David. El padre, Isaí, era el padre de todos los hijos, hasta David, que era el último, ¿no? Y sigue diciendo Isaías 11, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí nombra y sigue nombrando características que iba a tener el Mesías, que muy probablemente esperaban los judíos que tuviese Jesús, ¿no? Imagínate, reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento, de temor de Jehová, un reino que no tendrá fin, un Mesías que iba a ser glorioso y que le iba a devolver la gloria al pueblo de Israel. Sin embargo, pues allí llega un pobre flaco despeinado de Jesús, ¿no? Que me voy allí al desierto a hacer 40 días de ayuno, y la gente esperando que lo salvara, ¿no? Que restaurara la gloria de Israel. Entonces no lo reciben como el Mesías, y Pablo llega y les dice, hey, es del linaje de David según la carne, como la palabra había profetizado. Eso con respecto a la carne. Y después sigue diciendo, fue declarado hijo de Dios, versículo 4 de Romanos, con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Ya en el versículo 4, ya no solamente Pablo hace referencia a su ascendencia según la carne, ¿no? Sino que dice que la resurrección de Jesús, el hecho que se resucita de los muertos, ¿no? Lo proclama, lo declara, lo corona a él como hijo de Dios con poder, haciendo referencia a su naturaleza divina, ¿no? Bestia tiene hijos que son bestias. Hombres tenemos hijos que son hombres, y Dios tiene hijos de su misma naturaleza. Dios, esa es la naturaleza que Pablo quería resaltar aquí, ¿no?
lo proclama como hijo de Dios con poder, por quien recibimos, sigue diciendo Pablo en el versículo 5 de Romanos, de quien recibimos la gracia y el apostolado, ¿no? Aquí Pablo defiende un poquito su ministerio apostólico diciendo, pues yo lo he recibido de parte de Jesús. ¿Para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, para que todas las naciones obedezcan el evangelio y vengan a la palabra del Señor. Subraya que su apostolado lo recibe de Jesús, así como la gracia, y sigue diciendo, entre las cuales estáis también vosotras. ¿Qué quiere decir eso? Pues aquí está hablando de que él fue llamado a un apostolado y una gracia para la obediencia a la fe en todas las naciones. Y tú también, Roma, eres una nación. Tú estás metida en el paquete. Tú también has sido llamada para la obediencia al evangelio, ¿no? Es lo que quiere decir aquí Pablo, ¿no? Y al final del versículo, en el versículo 7, pues al principio firma su carta y en el versículo 7 dice a quién va dirigida la carta. Ya todos sabemos que es a los romanos porque en nuestras Biblias hay un titulote grandote que pone romanos, pero si tú te consigues ese papel por la calle, no sabes a quién va dirigida la carta hasta que lees el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Pues esta carta, lo que les comentaba antes, no va dirigida a una iglesia en particular, sino a todos los que estáis en Roma. Es a un grupo de creyentes que estaban en Roma. Y este es el saludo inicial de Romanos capítulo 1. Nos dice un montón de cosas solamente con el saludo inicial de Pablo. Y después Pablo habla acerca de su deseo de visitar a Roma. Pablo quería ir a visitar a Roma. Y dice, desde el versículo 8 al versículo 15, todo es el deseo de Pablo de ir a visitar a Roma. Lo dice que ha querido ir muchas veces, pero que ha tenido muchos contratiempos o muchos problemas para ir, ¿no? Entonces Pablo lo comenta desde el versículo 8 hasta el 15. Y, por ejemplo, en el versículo 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Lo pone entre paréntesis la versión Reina Valera. Para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Y el versículo 14 es curioso, porque dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Para mí el versículo 14 es curioso, porque nos deja una gran enseñanza, ¿no? Pablo dice que a griegos y a no griegos. Esta palabra no griegos en el original griego, de la versión griega, es barbarios. ¿Y qué significa barbarios? Bárbaros. Una persona en este tiempo, llamar a una persona griega, pues era llamar a la persona que estaba bajo la influencia o bajo la cultura griega. Recordemos que los griegos diseminaron su cultura por todo el mundo conocido, y donde llegó Grecia, pues llegó la cultura, por decirlo de alguna manera. Todas las naciones que estaban bajo la influencia griega, pues hablaban griego, conocían la cultura griega, y de alguna manera pues ellos eran muy, siempre lo hemos comentado, muy ávidos de conocimiento, y tenían universidades y buscaban. Entonces ellos promovieron también el estudio, ¿no? Y ser griego es sinónimo de ser una persona culta, una persona que estaba metida pues en lo último del mundo en ese momento, ¿no? A la altura, digámoslo de alguna manera, a la altura de las circunstancias o del conocimiento y de la tecnología en ese momento. Y cuando se refiere a barbarios, cuando se refiere a bárbaros, es todo lo que no era Grecia. Todo lo que donde no había llegado la influencia griega, donde no hablaban griego, pues eran bárbaros, ¿no? Comían perros y comían con la mano y andaban con
sin zapatos y no sabían hablar y si hablaba uno le pegaban y pues eran bárbaros. Entonces Pablo dice a griegos y a bárbaros, a personas cultas, a personas que han estudiado, a personas que han tenido la influencia de Grecia, ¿no? Son cultos, y a bárbaros, animales prácticamente, ¿no? Y después sigue diciendo, no solamente a griegos y a no griegos, sino a sabios y no sabios, ¿no? La palabra no sabios aquí en el original también es curiosa, porque la palabra no sabios es ¿cómo decirlo de manera bonita? Es como tontos, imbéciles o personas ignorantes. Es más o menos eso. O sea, la palabra es, no me la he apuntado aquí, pero la palabra en griego tiene dos, es una palabra compuesta. La primera es algo así como anoiotos o algo así. Anoiotos, algo así. Es una palabra que tiene dos raíces griegas. Que significa sin, como ateo, sin Dios. Y lo otro es de nos, de mente. O sea, es una persona sin mente. ¿Se acuerdan cuando hablamos del arrepentimiento? Que era metanoia, que era cambio de mente, cambio. Bueno, esa es la misma raíz. Nos. Entonces, aquí la palabra es uno que no tiene mente, es un tonto. La misma palabra que le dice Pablo a los Gálatas, Gálatas insensatos, Gálatas imbéciles, tontos. Les está diciendo, no tenéis mente, no sabéis pensar, ¿no? Entonces, Pablo está diciendo, hay una enseñanza interesante. Él dice, yo soy deudor, tanto a las personas cultas como a las personas que los demás consideran bárbaros, animales, allí, que se comportan como animales, que comen así con las manos, y son como animales. Yo soy deudor tanto a las personas que han estudiado, como incluso hasta los que son considerados tontos o poco cortos de mente, ¿no? ¿De qué era deudor? Pues del ministerio que Dios había puesto en él. Y a mí me llama la atención cómo Pablo decía, pues soy deudor. O sea, yo estoy en deuda con todas esas personas hasta que no vaya y les comparta el evangelio que Dios me ha llamado a compartirles, ¿no? Dios me confrontaba y me decía, esa es la manera como tú ves lo que Dios ha puesto en tus manos, que tú eres deudor de todo tipo de personas. Y yo pensaba, o sea, a veces hago las cosas de Dios por necesidad o por costumbre, porque bueno, voy a compartir la palabra eh, porque se me ha presentado la oportunidad y bueno, voy a decirle, mira, no, que la Biblia dice tal y tal cosa, pero no lo tomamos como una deuda, o sea, como algo que tiene que ser cancelado, y así lo tomaba el apóstol Pablo. Pues yo voy a cancelar esa deuda con todos los que pueda, con las personas que son consideradas cultas y las que no, los que son considerados con inteligencia y los que no. Y Pablo lo tomaba así, estoy en deuda con todos, ¿no? Yo me debo a ellos para predicarles las palabras. Y después hay dos versículos interesantes. Dice el versículo 16 es muy interesante y muy conocido. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y aquí Pablo está diciendo algo interesante. Después dice en el 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí hay una introducción bastante importante y contundente a lo que va a tratar el libro de Romanos, a la salvación que es por fe. El justo por la fe vivirá. Pero antes Pablo dice, al judío primeramente, el evangelio no es motivo de vergüenza, es poder de Dios. Al judío primeramente y también al griego. Muchas personas dicen, tienen dudas de por qué Pablo dice al judío primeramente. En el original dice al judío primero y después al griego. Cuando la Biblia dice griego, cuando Pablo dice griego, se refiere al gentil, al que no es judío, ¿no? ¿Por qué dice griego? Porque antes todo el mundo era griego. El imperio
el imperio romano estaba en ese momento, pero antes fue el imperio griego con Alejandro Magno que conquistó todo el mundo conocido. El hombre por donde se metía conquistaba. Dice la historia que un día él se puso a llorar allí, le preguntó: ¿por qué estás llorando? Es que no puedo conquistar la luna porque está muy lejos, decía, porque el hombre quería conquistarlo todo, ¿no? Y de hecho, Grecia hizo eso, se metió en todos lados. Y gracias a eso, la primera traducción de la Biblia completa fue al griego, ¿no? Y después del griego al español, ¿no? Y eso lo utilizó el Señor para eso. Entonces Pablo dice al judío primeramente, pero también al no judío, al gentil. Griego es sinónimo, en este caso, de gentil. Y en primer lugar, la salvación, a mí me gusta porque la salvación, Pablo dice, es a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Pablo primero lanza una sentencia, una máxima que es general. El evangelio es poder de Dios a todo el que cree. Todo el que cree. A judíos primeramente y también a griegos. Eso quiere decir todo el mundo. Judíos y no judíos. Lo de judío primero, yo no creo que obedezca a una jerarquía. Yo creo que obedece más bien a un orden cronológico de las cosas, porque los primeros creyentes fueron judíos, los que estaban alrededor de Jesús, los apóstoles, los primeros que conocieron el ministerio de Jesús. Jesús era judío, la salvación viene de los judíos, no porque Jesús era judío, y los primeros creyentes pues eran judíos. Es el orden en que ocurrieron las cosas. Los primeros cristianos fueron judíos. Por otro lado, a mí me parece, esto lo podemos discutir, pero me parece que tiene otra implicación el hecho de decir los judíos primeramente. Y es que Pablo quería también decir, ojo, el judío no se queda fuera del mensaje del evangelio. No se queda fuera. ¿Y por qué lo estaba diciendo? Porque recordemos que el pueblo judío era el pueblo elegido por Dios. Era el pueblo que estaba bajo la promesa de Abraham. Ellos podían decir, bueno, sí, hay un evangelio nuevo que Dios quiere arropar también a los gentiles, pero nosotros somos judíos. Nosotros somos bajo la promesa, somos el pueblo elegido por el Señor. Nosotros somos cosa aparte, ¿no? Somos los judíos y los gentiles. Y Pablo está diciendo, ojo, el evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree. También para los judíos. El judío tenía que creer también en el evangelio. Primeramente los judíos, que creen que se la saben todas y creen que son las últimas Coca-Cola del desierto, y también a la otra parte del mundo, a los griegos. Yo creo que también tiene esa implicación. Ellos son los primeros que tienen que creer para salvación. No se queden con las promesas de Abraham, no se quedan con la ley y con los bonitos que son por ser el pueblo elegido por Dios. No, ellos son los primeros que tienen que creer. De hecho, la salvación empezó allí, desde los judíos. Y para los gentiles también es esa promesa. Y aquí estaba haciendo realidad o estaba subrayando esa promesa hecha a Abraham en Génesis 12, capítulo 12, versículo 3, donde le dijo el Señor a Abraham, en ti serán benditas todas las familias, todas las naciones, todas las etnias de la tierra. Y después sigue diciendo el versículo 17 de Romanos, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo no sé si a ti te pasa lo que a mí me pasaba, pero cuando yo leía lo del justo por la fe vivirá, yo lo asociaba a, digamos que yo como que trazaba una línea entre antes de Jesús y después de Jesús y decía, lo de vivir por fe va después de Jesús, porque antes había la ley, antes estaba la ley. Pero si nosotros leemos el justo por la fe vivirá, Pablo está, lo dice, ¿no? ¿Cómo está escrito? ¿Dónde estaba escrito? Pablo está haciendo referencia a un capítulo de Habacuc. No sé si me lo apunté. Habacuc 2:3. Pone 2:4 ahí. 2:4, perdón, sí, tienes razón.
2:4. Dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Pablo mismo en Romanos 4, más adelante, cita Génesis 15:6, donde dice que Abraham creyó a Dios. Abraham activó su fe y le fue contada por justicia. Entonces, lo que yo quería decir es que yo creo que si existe en nosotros, como me pasaba a mí, que yo pensaba que la gracia o la fe digamos, la salvación por fe era algo exclusivo después de Jesús, porque había la ley. No es así. La posibilidad de vivir por fe siempre ha existido. De hecho, si leemos, no es un periodo exclusivo de la gracia. Si leemos Hebreos 11, allí habla de un montón de personas. Habla a partir de Abel. Dice, Abel, por la fe, dio a Dios una ofrenda mucho más excelente que su hermano. Después habla de Noé, que por la fe creyó a Dios. Habla de Enoc, habla de Abraham, habla de Sara, que por la fe, aún después de ya no tener posibilidades de tener hijos, tuvo hijos. Y habla acerca de un montón de personas allí que son personajes de la palabra, que por la fe llegaron a la presencia del Señor. Obviamente, el mensaje central de Romanos es la justificación por fe, pero la fe en Jesucristo, pero forma parte de el justo por la fe vivirá. Hoy, después de Jesús, tenemos que poner o ponemos nuestra fe en Jesús, que es la diferencia. Pero eso de vivir por fe lo tenemos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Como está escrito, dice la palabra, ¿no? Una vez que Pablo establece que el evangelio se vale del don maravilloso de la fe para la salvación, se centra en la naturaleza del hombre que le da la espalda a Dios. Y sigue diciendo en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y esto puede sonar un poquito raro, pero aquí lo que está diciendo es que nos habla del rechazo del hombre hacia Dios por culpa del pecado, ¿no? Dios rechaza todo lo que es pecado, todo lo que es impío, todo lo que es injusto, ¿no? Y el hombre, debido a esa injusticia, ese comportamiento trae un rechazo hacia Dios y hace que la verdad de Dios también sea rechazada, ¿no? Es lo que dice el versículo 18, ¿no? La ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Por qué la ira de Dios se revela desde el cielo? Porque Dios no puede casarse, Dios no puede juntarse con todo lo que es sucio, con todo lo que es impío, con todo lo que es pecaminoso. Entonces eso produce un choque, un encontronazo entre Dios y el hombre que está viviendo en eso. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con esa misma injusticia detienen la verdad de Dios. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué quiere decir el versículo 19? Porque todo lo que se puede conocer de Dios, todo lo que Dios le deja al hombre ver, que es revelado, se puede conocer, les es manifestado al hombre, porque Dios ya se lo ha mostrado. ¿Cómo se lo ha mostrado al hombre? Lo explica el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Dios, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, todos los atributos divinos se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Básicamente lo que está diciendo aquí este versículo es, el hombre sabe que si hay algo que ha sido hecho es porque tiene que haber un hacedor. El hombre lo tiene
ese conocimiento en su corazón. No tiene excusa, desde el punto de vista bíblico, no tiene excusa el hombre. La creación se manifiesta con lo que ha sido hecho. Si hay un cielo que ha sido creado, porque tiene que haber un creador detrás del cielo. ¿Vale? Las cosas invisibles de él, lo que no se pueden ver, se hacen visibles a través de la creación, ¿no? Si hay un cielo grande, es porque hay un Dios más grande, ¿no? Lo que de Dios no se puede ver, se refleja en lo creado. Delante de Dios no hay excusa que valga, ¿no? Y sigue diciendo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entenebrecido es que se llenó de tinieblas, ¿no? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y aquí lo que Pablo dice es la consecuencia de haberle dado la espalda a Dios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Esos son los ídolos que el hombre se ha creado, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No, mejor es adorar a cualquier cosa menos a Dios, menos al ser ese invisible. Yo prefiero, sí, que hay un pájaro que está bonito, pues a ese lo adoro yo. Y eso es lo que Dios está diciendo que hicieron los hombres. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Le dijo, pues tú quieres hacer eso, pues allá tú, es tu decisión. Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ¿no? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Otra versión dice, el hombre adoró a la creación antes que al Dios de la creación, no, adoró a lo creado antes que el Dios de la creación. Y sigue diciendo en el 26, perdón. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, aquí está hablando de la sexualidad, ¿no? El hombre dejando el uso natural de la mujer, o sea, de que le gustara a la mujer y que se juntara con una mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, ellos se corrompieron, hicieron eso, pues si ellos acarrean las consecuencias de lo que han decidido hacer, ¿no? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, un montón de cosas negativas, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que las hacen, sino también los que se complacen en aquellos con los que las practican. Aquí termina el capítulo 1 de Romanos. Y Pablo lo que termina diciendo es dando una lista de las cosas que hacen los hombres que desagrada a Dios, ¿no? Como no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice el versículo 28, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí lanza una lista de cosas que hacen todos los hombres y que no solamente las hacen, sino que ahora y siempre pues hay gente que se complace en los que los practican, ¿no? Y les animan. Hay otra versión en la Biblia que dice, les animan a que lo sigan practicando, ¿no? Y todas estas personas le han dado la espalda a Dios. Entonces Pablo está haciendo aquí una introducción para el capítulo 2, que es donde presenta en el 2 y en el 3 el evangelio, ¿no? Y digamos, la respuesta de Dios
ante todo esto, ¿no? La semana que viene, pues intentaremos abordar al menos un par de capítulos para ir adelantando, o 3, si se puede, pero es que hay mucho jugo y hay muchas cosas interesantes que, bueno, yo no sé si a vosotros os parece interesante, pero a mí sí me parece muy interesante la carta a los romanos, ¿no? Y verlo así, entenderlo hasta lo más que podamos. La semana pasada, Adi me estuvo preguntando por el tema de, de la edad de Pablo, ¿no? Entonces investigó un poquito, pues estuvimos hablando de Pablo, investigó un poquito y pues más o menos es complicado saber la edad porque Pablo nunca menciona su edad en sus cartas o no hay referencia de la edad. Lo que la mayoría de las personas están de acuerdo es que Pablo, bueno, se acuerda que nació en Tarso, nace entre el año 5 después, antes de Cristo y el 5 después de Cristo. Está como en ese periodo. La mayoría están de acuerdo en que nació en el año 5 después de Cristo, ¿no? Pablo tendría entre 25 y 30 años cuando pasó el episodio de que él estaba cuidando las ropas de los que estaban apedreando ahí a Esteban, en el martirio de Esteban. Yo le comentaba que era típico, yo creo que Pablo era el que cuidaba las ropas quizás porque todavía no era una persona tan adulta como para tener el nivel de apedreador no oficial, ¿no? O sea, probablemente era un joven y decía, bueno, como tú eres el joven, no, probablemente no. La Biblia lo dice que el que estaba cuidando las ropas de los que estaban tirando las piedras era un joven. La Biblia sí dice que era un joven llamado Saulo, ¿no? Y probablemente tendría entre 25 y 30 años, que es la edad hasta donde más o menos se consideraba en ese tiempo que las personas eran jóvenes. Ya cuando él escribe las últimas cartas, ya se considera una persona anciana, porque ya después de los 60 años ya era un anciano en ese tiempo, y las últimas cartas seguramente, o las últimas referencias, hasta la última carta que la escribió, creo que en el 67, o en el 67, perdón, fue su muerte, ya era pues tendría más de 60 años, 63, 65, por ahí. Entonces esa era más o menos la edad de Pablo, ¿no? La conversión se dice que se dio luz más o menos cuando él tenía como 35 años, que le apareció la luz y eso y tal. Y pues a partir de ahí comienza su ministerio, pues unos 30 años más, 25, 30 años más, haciendo pues lo que todos conocemos. Más o menos eso es lo que yo pude investigar de la edad de Pablo, ¿no? Entonces, yo les invito a que podamos durante la semana leer Romanos 2, por lo menos 2, 3 y 4, e ir pues teniendo un poquito de curiosidad. Y bueno, pues que el Señor les bendiga. Si hay alguna petición de oración, pues vamos a orar.